Los ecos del exilio latinoamericano que tuvo lugar hace más de 40 años en nuestro país, de manera particular que abrazó a la Ciudad de México como refugio, tienen eco en el Festival de México en el Centro Histórico, y Fernando Santullo es prueba fehaciente de ello y nos da mucho gusto recibirlo en el estudio para platicar no solo de esta experiencia que se vivió en el corazón de la Ciudad de México, sino también de los proyectos que tiene en puerta. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Fernando. Platícanos de este encuentro con el público, de esta experiencia recientemente fue tenida. como muy... El propio marco del Zócalo es algo muy impresionante para cualquiera que se presente ahí, ¿no? A lo que se sumó en este caso toda la emoción particular que tenía el hecho de estar conmemorando los 40 años del... No sé si celebrando es la palabra, porque un exilio no es algo que se celebre, pero en todo caso sí fue importante reencontrarse con amigos y gente que hacía muchísimo que uno no veía, y también reencontrarse con esa ciudad solidaria que en su momento, a mitad de los 70s, fue el sitio que nos permitió empezar una nueva vida a muchos nosotros, ¿no? Tú llegaste muy pequeñito. Sí, yo llegué con 7, 8 años por ahí. Hice aquí parte de la primaria, secundaria, preparatoria. Entonces, para México fue como ese lugar en el que se definen un montón de cosas importantes para la vida, pues fue aquí en Ciudad de México. Que entonces era el DF, no Ciudad de México. Claro, sí, hasta el nombre ya cambió. Y bueno, platícanos esta experiencia, ¿cuál fue la reacción del público? Nos hablas de tu sentir, ¿el público cómo te recibe? A ver, empezando un poquito antes, ¿no? El primer bloque era con la generación de artistas que en aquel entonces estaban como en su apogeo, ¿no? Daniel Biglietti, los folcloristas, Eugenia León, que es un poco más joven. Ya desde ese momento como que, digamos, la reacción del público ya empezó a ser como súper cálida, digamos, ¿no? Cuando apareció nuestra propuesta, que era como un poco más moderna o más rockera, si se quiere, yo tenía un poco de temor de que fuera un poco como fría, pero no, al contrario, nos fue súper bien, fue muy... digamos, las canciones que presentamos fueron muy bien acogidas y fue la tónica en todo el resto del evento, ¿no? Después vino Artículo 33, luego estuvo Alejandro Markovich, y la reacción del público fue muy buena en todo momento. Sí, la verdad fue es interesante lo que dices, porque son muchas generaciones, seguramente un público también conformado por gente que de alguna manera estuvo cerca de ese exilio, sí, que lo vivió, y por los jóvenes que no conocen esa historia de la Junta Cívico-Militar que en el caso de Uruguay del 73 al 85 gobernó, y lo mismo que ocurrió con otras dictaduras militares que tuvieron lugar en el Cono Sur. Yo lo que creo es que un riesgo que tenía el espectáculo era ese, ¿no? De que quizás fuera como demasiada cosa y que quizás el público no lo entendiera, pero la verdad yo creo que lo que primó, lo que pasó como un denominador era esa especie como yo lo sentí más como un homenaje que rendíamos nosotros a la Ciudad de México que como un recordatorio del exilio. También algo importante es que quizás para la generación de nuestros padres el exilio fue una cosa como de ruptura terrible, ¿no? Se habló mucho de eso. Mi perspectiva personal, yo me crié aquí y la verdad no, salvo los primeros meses cuando, bueno, te cambias de país y todo eso, pero nunca sentí que estuviera en un lugar ajeno. O sea, para mí México era mi país y no había mucho conflicto al respecto. Yo creo que el espectáculo lo que tuvo de bueno fue eso, ¿no? Que juntó varias generaciones en torno a la idea de agradecer a la Ciudad de México y también, o sea, como ambas cosas, ¿no? Recordar ese momento difícil, pero también rescatar lo bueno que surgió de todo eso. De hecho, yo creo que la música que se presentó ahí es resultado justamente de esa fusión, ¿no? O sea, de toda la música que vino de América Latina y se juntó aquí en México y de ahí surgió algo diferente. Ni nosotros fuimos iguales, ni la ciudad fue igual tampoco. Eso me pareció muy bueno de él. Esto es muy interesante y sin el afán de poner etiquetas, porque hablas también de fusiones. ¿Cómo podrías definir el estilo que te caracteriza? Porque en esos 40 años el rock también ha tenido una evolución muy interesante. ¿Qué es lo que escuchamos contigo? Bueno, a ver, yo creo que dentro de lo que yo hago de rock queda más la actitud que la música en sí, ¿no? Así como hablaba de la nueva cultura que surgió después de los exilios, lo que tú decías, el rock cambió y ha venido mezclándose con un montón de géneros. Con la música folclórica, por ejemplo, con la música regional, que yo recuerdo que cuando yo era chico no era... Los rockeros a veces veían como con malos ojos y viceversa también. La gente del folclore veía con malos ojos a los rockeros. Yo creo que en los últimos 20 años eso ha ido cambiando y que tanto un bando como el otro, digamos, han venido
fusionando géneros. La música que yo hago es una mezcla de rock, tiene algo de tango, algo de milonga, algo del género, algo de ritmos latinos que son más difíciles de precisar de dónde son, y conserva la actitud rockera y cierta aspereza en la lírica y eso, ¿no? Pero sí recoge influencias de toda la música latinoamericana también. Y qué bueno, ha cambiado del Peyote Asesino a Bajo Fondo, ahí ha ido también unos vaivenes interesantes. Pasaron unos años. No, bueno, la música de Peyote era como más confrontacional, ¿no? Tenía una cosa más de gente de 20 y pocos años. Y lo de Bajo Fondo, igual yo sí creo que hay una continuidad. Lo que decía de la mezcla de géneros ya estaba presente en los 90 con Peyote Asesino. Lo que tiene es que Bajo Fondo, por ejemplo, fue como una búsqueda más volcada, en un comienzo al menos, hacia la electrónica que hacia el rock. Y eso también abrió la puerta a experimentos, ¿no? No había nada formalmente rígido, sino que se podía ir a donde uno le diera ganas. Yo creo que mi música es un poco resultado de eso también, ¿no? Mi último disco, por ejemplo, no tiene mucha electrónica, pero hay recursos de la electrónica que están presentes en la fusión. Ya forma parte de todo lo que te ha alimentado. Bueno, antes hablaba en otra entrevista sobre purezas, ¿no? Yo creo que el asunto de las purezas en la música ya como que ha pasado un poco como ya ni siquiera hay un debate sobre eso, ¿no? Y me parece bueno, porque a veces en ese debate se perdía mucho tiempo discutiendo sobre si rock sí, si folclore no sé qué, y en realidad lo que importa de la creación es crear. La calificación o la evaluación la hará algún otro a posteriori, pero uno como artista no tiene que estar demasiado preocupado por eso, creo yo. Transmitir el sentimiento. Y ahorita vamos a retomar lo del disco, que por supuesto es muy importante, y ver si también hay algo más en puerta. Pero lo inmediato, mañana, en el Pata Negra, sí. Algo más íntimo de lo que se vivió en el Zócalo. Bueno, sí, el Zócalo, sí, bastante más íntimo. No, en realidad lo que ocurrió fue cuando nos invitaron a lo del Zócalo, sabíamos que iba amigos y otra gente que no iban a ir al Zócalo porque o les quedaba lejos o complicado, o el show en general les parecía largo o lo que fuera. Y aprovechando que estábamos con toda la banda aquí, tenía sentido hacer alguna fechita más íntima y llamar a esos amigos que quizás no fueran, y apareció lo del Pata Negra y vamos a estar mañana a las 22 horas tocando ahí en La Condesa. ¿Hay que llegar? ¿Hay que hacer reservación? Pues no sé cómo funciona el Pata Negra, pero creo que no, creo que simplemente llegar. Creo que es llegar. Yo creo que siempre hay que apartar lugar, hay que apartar lugar, nunca se sabe, y aunque aparentemente la ciudad está vacía, yo creo que justamente es el momento para poder también disfrutar de un espectáculo como este. Eso de la ciudad vacía es relativo. Mañana ya veremos, a ver cómo está, pero mañana estará muy bien en el Pata Negra. Y bueno, la presentación de tu nuevo disco, ¿dónde podemos encontrarlo? El disco el disco actualmente está editado, salvo en Uruguay, está solamente en versión digital. En versión digital está en iTunes, en Spotify, sí, está en todas partes. Lo que vamos a estar haciendo mañana es una especie como de showcase, no es presentación en sentido estricto porque también nos interesa mostrar canciones del primer disco y canciones, inclusive vamos a tocar alguna canción de Peyote Asesino. Claro, y la gente lo espera también. Sí, yo supongo que el que conozca algo de repertorio espera eso. De hecho, nuestros shows siempre han sido así, ¿no? O sea, para mí es interesante no solo mostrar las canciones nuevas, sino traer las viejas rolas y actualizarlas y darles un giro, traerlas al presente, digamos. Entonces mañana va a haber un poco de todo eso. Bueno, mi querido Fernando, pues muchísimas gracias. Celebramos tu presencia no solo en tu casa, que es México, sino también en tu casa, que es Canal 22. Y bienvenido, nos vemos mañana en el Pata Negra a las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.